Mi amada familia, el Señor les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros un privilegio en el nombre del Señor reunirnos a través de este medio para comentar en el nombre del Señor, en su gracia, el texto bíblico sobre el cual está basada la lección de la escuela sabática. En este video en particular comentamos la lección número 8. Lección número 8 titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Así que en el nombre del Señor vamos a comentar la sección del texto que pertenece a Efesios capítulo número 4 versículos 17 hasta el versículo 32. Efesios 4, 17 al 32, tenemos un material extraordinario y maravilloso que comentar, así que vamos a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico para esta ocasión. Acompáñenme entonces a orar. Nuestro Padre, nuestro Señor, bendito y santo Señor, en el nombre preciosísimo de Jesucristo, queremos, Padre, pedirte en audiencia santa, Señor, delante de tu trono, que levantes nuestras miradas débiles y nos permitas contemplar a Jesucristo lleno de hermosura y santidad, Señor, para que al contemplarle, tu Espíritu Santo obre con poder en nosotros y seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, Señor. Te pedimos todo esto y lo agradecemos de antemano en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a adentrarnos al texto bíblico, Efesios capítulo número 4, versículo número 17, nos dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor. En otras palabras, ahora el apóstol Pablo va a tomar por el Espíritu de Dios la posición de darle a los gentiles, a los efesios, a la comunidad que ahora está conformada por judíos y gentiles, el apóstol le va a dar directrices de vida, orientación práctica para la vida, cómo ser cristiano, cómo ser seguidor genuino de Cristo en la vida diaria, en el contacto entre personas a personas, en la influencia personal dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro del trabajo, cómo vivir el cristianismo en forma práctica. Así que el apóstol dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego dice, los cuales, atención, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que tenemos nosotros entonces aquí es la condición antigua de quienes ahora, proviniendo de la gentilidad, habían creído en Cristo. En otras palabras, los que anteriormente eran gentiles, pero ahora en Cristo habían sido cercanos y eran coherederos juntamente con Cristo y con todos los santos de la herencia o la posesión adquirida. Estas personas que creían ahora en Cristo habían en otro tiempo sido como los otros gentiles.
¿Cuál era la condición de ellos antes de haber creído en Jesucristo? El apóstol Pablo la enumera de esta manera. Número 1, ellos andaban en la vanidad de su mente. En el capítulo número 2, versículos 1 al 3, dice que andaban conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de los pensamientos y la carne. De esta manera, nosotros podemos darnos cuenta que la vanidad de la mente es vivir una vida, número 1, conforme a la corriente de este mundo, y número 2, siguiendo la voluntad de los pensamientos y de la carne. De acuerdo con Efesios capítulo número 2, esta condición de vida es resultado de ser movido, de ser inspirado por el Espíritu que opera en el aire y en los hijos de desobediencia, es decir, ser movido e inspirado por los demonios, por el mismo Satanás, en donde la voluntad y la mente resultan controladas por fuerzas demoníacas, que se hacen con el poder, dominio y control del ser entero, apresando principalmente la voluntad. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama vanidad de la mente. En otros lugares, como por ejemplo Colosenses, el apóstol Pablo dice que erais enemigos de Dios en vuestra mente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los demonios controlan la voluntad, controlan los impulsos nerviosos y los órganos por los cuales nosotros sentimos las pasiones y los deseos, a través de este control, entonces nos llevan cautivos a la voluntad de Satanás. Y es exactamente lo que nos comentaba el espíritu de profecía a través de la mensajera del Señor en el capítulo número 3 del Deseado de todas las gentes, cuando leíamos lo siguiente. Vamos a leerlo para que nosotros tengamos una comprobación, una demostración y una prueba inspirada de lo que estamos diciendo acerca del dominio de la voluntad. Mira lo que dice aquí. Atención. Mira lo que se nos dice acerca de cómo los demonios pueden llegar a controlar la voluntad, y esto era lo que sucedía con los gentiles antes de conocer a Jesucristo. Dice así, mira esto. Esto es el capítulo número 3, titulado El cumplimiento del tiempo, y habla acerca de la vida del mundo cuando Jesucristo vino a la tierra. En pocas palabras, el contexto moral del primer siglo en la era cristiana. Dice así, la mensajera del Señor, escucha esto, vamos a resaltarlo, dice: los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. Y sigue diciendo, la misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Así que nosotros podemos darnos cuenta aquí de manera profética, comprobada por la palabra inspirada, que cuando los gentiles andaban conforme a la corriente de este mundo, en la vanidad de su mente, como lo dice Efesios 4, 17, y al mismo tiempo siguiendo y viviendo para seguir y complacer sus pensamientos y deseos de la carne, estos eran movidos, inspirados por Satanás, que por medio de sus demonios controlaba todo su ser, todo su organismo, para llevarlos más y más a la complacencia de la concupiscencia, es decir, de los deseos pecaminosos más
viles. Y por esa razón el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 nos va a decir lo siguiente: no solamente vivían en la vanidad de su mente, sino que de acuerdo con el apóstol, ellos, dice el texto en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta frase es muy, muy interesante. Nos referimos a la frase ajenos de la vida de Dios. Es muy interesante porque, por un lado, atención, por un lado, Satanás no sostiene la vida de nadie. Si a Satanás se le permite, Satanás acaba y mata de una vez a esa vida que está sepultada y viviendo en el pecado. Satanás no sostiene la vida de nadie. Si estas personas estaban vivas, era porque Dios aún sostenía sus vidas. Pero ¿cómo es que estaban alejados de la vida de Dios mientras al mismo tiempo Dios sostenía sus vidas? Porque Satanás no sostiene la vida de nadie. El texto dice que por la ignorancia que en ellos había y por la dureza de sus corazones, ellos estaban ajenos de la vida de Dios. Así que podemos decir que mientras Dios sostenía sus vidas, porque de lo contrario hubiesen muerto, ya que Dios, según la palabra, es el que sostiene cada respiración y cuando se retira, en ese mismo día perecen los pensamientos. Si Dios sostenía la respiración de estos gentiles mientras vivían esa vida, pero ellos al mismo tiempo estaban ajenos de la vida de Dios, lo que el texto nos está diciendo es que la vida de Dios es la vida ya transformada, es la vida ya moldeada por Cristo, es la vida nueva en Cristo. Esta vida les era ajena, mientras Dios sostenía sus vidas, porque de lo contrario hubiesen perecido en sus pecados. Así que Dios los sostenía, permitiendo que de alguna forma ellos algún día conocieran el llamado de su gracia, mientras la vida de Dios, la vida moldeada por el Espíritu, la vida transformada por Cristo, aún les era ajena. ¿Ok? Y ahora entonces se nos va a decir acerca de ellos lo siguiente. Mira lo que nos dice el texto en el versículo 19. Y este versículo es muy, muy, muy importante. Mira lo que nos dice el texto. Los cuales, resaltamos aquí en su pantalla, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, la palabra griega que se utiliza allí proviene del verbo griego apalgeo. Apalgeo proviene de dos palabras, que es apo, estar bajo, ¿ok? Y algeo, que es la palabra de donde viene la traducción de sufrir dolor en castellano, como por ejemplo, tengo una ciatalgia, quiere decir que tengo un dolor en el nervio ciático, ciatalgia. Esa algia viene de la palabra griega algeo, que significa sufrir dolor, padecer dolor, ser sensible al dolor. Estos gentiles, dice la Escritura, que el verbo que se utiliza es el verbo apalgeo en forma participia, y esto quiere decir que ellos habían llegado a un punto, escucha esto, habían llegado a algún punto en donde la práctica del pecado ya no producía dolor en ellos. ¿Te das cuenta? Habían perdido la sensibilidad. Su conciencia estaba callosa, su conciencia estaba insensible. Vivir en la práctica del pecado les era tan normal que habían perdido el dolor que se experimenta al quebrantar la ley de Dios.
Y esto es lo que el texto nos dice con haber perdido toda sensibilidad. Ahora, cuando se pierde la sensibilidad, cuando la persona ya no siente dolor, ya no siente escrúpulos, ya no le duele nadita el cometer pecado, el vivir en la desobediencia y la rebelión y la impureza inmoral, mira lo que sucede cuando la persona alcanza esta condición. Cuando la persona alcanza esta condición sucede lo siguiente, escucha. Se entregaron, el verbo griego es paredokan, que es el mismo verbo que aparece en Romanos 1:24, Romanos 1:26 y Romanos 1:28, como habiendo ellos sido entregados al reino de ¿qué? Dice, mira, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué impureza es esa a la que el apóstol Pablo se refiere? En primer lugar, según el contexto, ya que el mismo verbo paredokan aparece, como dijimos, en Romanos capítulo número 1 y los versículos ya mencionados, podemos darnos cuenta por el contexto y la relación de los pasajes, una relación intertextual entre Romanos 1 y Efesios 4, que esta impureza a la que se refiere el texto es la impureza sexual que deshonra el cuerpo. En Romanos capítulo número 1 es el echarse hombres con hombres y también las mujeres cambiando el uso natural del varón. Entonces, atención, cuando la mente, que es el lugar en donde el Espíritu Santo ha creado esto que llamamos conciencia moral, cuando esta mente llega a perder todo sentimiento o sensación de dolor por el pecado, la conciencia llega a ser callosa, llega a insensibilizarse, y cuando la conciencia está insensibilizada, que ya no siente dolorcito alguno por la práctica del pecado, ¿cuál es la consecuencia siguiente e inmediata a esta condición de insensibilidad moral? La deshonra del cuerpo en la práctica sexual impura. Deshonrar el cuerpo que fue creado para ser morada de Dios a través de la práctica sexual impura. Esta deshonra es la consecuencia natural de perder sensibilidad en la conciencia y llegar a aferrarnos, a hacernos uno con el pecado casi de manera inseparable. Esta es la condición y su consecuencia natural e inmediata es la deshonra del cuerpo. ¿Por qué será que Satanás quiere tanto deshonrar el cuerpo? Mis amigos, porque el cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, es la única experiencia vital que el ser humano tiene. No hay otra vida en la cual el ser humano viva como energía, como alma, como espíritu, allí de manera incorpórea, sin cuerpo, flotando etéreamente en regiones celestes como energía pura, experimentando la armonía con el universo, o en forma de alma, contemplando lo bello, lo justo y lo bueno, como diría Platón. No hay vida, no hay vida humana fuera, separada, al margen de la vida corpórea del cuerpo. Y el cuerpo para Dios es tan fundamental a la vida que cuando Dios le entregue la vida eterna a los redimidos, resucitará el cuerpo, resucitará en forma corpórea, en vida corpórea, los que han muerto, porque no hay otra forma de vida. Entonces Satanás se esfuerza tanto por deshonrar el cuerpo
Porque quien deshonra el cuerpo destruye la morada de Dios, destruye aquello donde Dios quiere vivir en nosotros, destruye la vida en la cual Dios quiere hallar morada, quiere hallar cabida. Y cuando deshonra el cuerpo, entonces el ser humano ofrece un testimonio terriblemente lamentable de lo que es la imagen misma de los demonios, la imagen misma de Satanás. En la deshonra del cuerpo, el ser humano se ha rebelado contra la posesión sagrada de Dios que ha robado y considerado como suya y la ha vuelto imagen de los mismos demonios, imagen satánica. Esto es terrible, la deshonra del cuerpo. Y aquí se encuentra entonces, según Romanos 1, la práctica sexual impura. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios sobre la práctica sexual impura con las sacerdotisas prostitutas del Acro Corinto, por esa razón el apóstol Pablo dice que quien se echa con una ramera contamina el alma. ¿Te das cuenta? Contamina su vida. Aquel lugar donde el alma haya expresión, la vida misma, la unión cuerpo con el Espíritu de Dios, contamina su vida entera. Quien participa de una unión sexual impura, sea con una persona del mismo sexo, sea con cualquier tipo de perversión que vemos hoy, sea fuera del matrimonio, toda perversión sexual impura termina deshonrando el cuerpo o es la consecuencia natural de la deshonra del cuerpo que viene como paso seguido a la insensibilidad de la conciencia cuando se pierde todo dolor por la práctica del pecado. Y así vivían los gentiles. Y así vivían los gentiles. Pero ahora viene el versículo número 20. El versículo número 20 entonces representa un cambio, ¿ok? Ahora viene la vida de Cristo. Ahora viene lo que Cristo significa. Y entonces leemos desde el versículo número 20 hasta el versículo número 21, ¿ok? Porque luego en el versículo 22 comienza el apóstol Pablo a dar directrices, a dar mandamientos en el Espíritu para los creyentes. Así que leemos entonces versículos 20 y 21. Vamos a leerlo brevemente. Versículo 20 y 21 dice lo siguiente. Mas vosotros, atención, no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a resaltar en pantalla esta construcción. No habéis aprendido así a Cristo. Mis amigos, cuando una persona en el idioma griego, escuchen esto, cuando una persona en el idioma griego quiere retratar, ¿ok? Describir gramáticamente la relación de un verbo con su objeto directo, como por ejemplo, yo levanto el lápiz. Yo levanto el lápiz. La palabra lápiz o el lápiz, esa frase, es el objeto directo del verbo levantar. Se dice entonces que el verbo levantar es un verbo transitivo que va en procura de su objeto sobre el cual se ejerce la acción. En este caso, el lápiz. Okay. En el idioma griego, cuando se quiere retratar la relación de un verbo con su objeto directo, se utiliza el caso acusativo. Así se llama, caso acusativo. Lo interesante es, y por esa razón estamos diciendo esto, que aquí en la frase, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La palabra Cristo en el idioma griego es acusativa. Está en caso acusativo. Quiere decir que Cristo es el objeto directo del verbo aprender. Así como cuando se dice, hoy vamos a aprender matemática, hoy vamos a aprender biología,
Hoy vamos a aprender, y lo que viene es la temática o el tema de estudio. Así Cristo ocupa en la expresión gramática, en la oración, Cristo ocupa la función de objeto directo del verbo aprender, de manera que Cristo mismo es la temática. Cristo es el objeto de estudio. Cristo es lo que los gentiles han aprendido. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo se aprende a Cristo? ¿Y qué relación tiene esto con la vida que anteriormente se ha descrito que los gentiles tenían con haber aprendido así a Cristo? Oh, mira esto. Aprender a Cristo significa, según esta declaración, aprender a Cristo significa una vida nueva para el que lo aprende. Aprender a Cristo significa liberación de la conciencia cautiva y apresada por los demonios. Aprender a Cristo significa una vida absolutamente renovada, transformada conforme a la imagen gloriosa de Cristo y su santidad. Una vida nueva, llena de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es lo que significa aprender a Cristo. Aprender a Cristo es una vida diferente, transformada. No es una alteración o modificación de la conducta pasada, enmendando lo que era malo, aprovechando lo bueno que había en nosotros. No. Aprender a Cristo es una transformación del ser entero. Y es por esa razón, mis amigos, que en el preludio de exactamente los mismos deberes, mandamientos o directrices que por el Espíritu el apóstol Pablo da, al igual que aquí en Efesios 4, ahora en Colosenses 3, en el preludio de esos mandamientos que aparecen casi idénticos en Colosenses 3, en ese preludio, porque aquí estamos en el preludio de los mandamientos, Efesios 4, en el preludio que es Colosenses 3, 1 al 4, mira cómo se nos habla en el apóstol Pablo. Mira cómo se nos habla por el Espíritu. Colosenses, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Aquí está el preludio de los mismos mandamientos que van a aparecer en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 22. Aquí están en Colosenses 3 a partir del 5. Aquí está el preludio como Efesios 4, 17 al 22. Aquí está el preludio, mira. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¡Ah, qué cosa maravillosa! Ser cristiano, aprender a Cristo es una resurrección de la muerte. Pero antes de resucitar de la muerte hay que morir con Cristo. Y por eso dice el versículo número 3, escucha, mira. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Maravilloso, maravilloso texto bíblico. ¿Te das cuenta? Entonces, ser cristiano, la vida nueva moldeada por Cristo, no es una modificación de la conducta, no es un desaprender para aprender nuevos valores. No. Ser cristiano es una experiencia de resurrección con Cristo después de haber muerto con Cristo para que el que vive ya no sea más la persona, sino Cristo viviendo en él o en ella, para que la vida sea resultado de un milagro tan poderoso como la resurrección de los muertos, un milagro que obre la completa transformación del ser, una nueva criatura delante de Dios. Es hecha cuando la persona aprende a Cristo, cuando la persona conoce al Señor Jesucristo. Y por eso dice Efesios capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Y ahora va a decir en el versículo número 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que aprender a Cristo tiene a Cristo como sujeto o temática que ha de ser aprendida, y aprender a Cristo significa una renovación, una transformación del ser entero, una experiencia de resurrección, vida nueva en el Señor. Pero Cristo no es solamente el tema, la temática, el objeto del aprendizaje. Cristo es Él mismo el Maestro. Cristo es quien enseña. Por eso dice la promesa del pacto eterno que encontramos en Jeremías 31 y encontramos de nuevo en Hebreos capítulo número 8, que todos serán enseñados por Dios. Y ninguno tendrá necesidad de enseñar a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque he aquí que todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, dice el Señor. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos dice que la unción que hemos recibido de Él nos enseña todas las cosas. Así que ninguno tiene necesidad de ser enseñado por otro, porque la unción de Cristo nos enseña todas las cosas y Él es el que permanece en nosotros. Por esa razón, nosotros podemos estar seguros de que cuando hemos aprendido a Cristo correctamente, esto es, que Cristo sea una transformación evidente de la vida. Cuando se ha aprendido correctamente a Cristo, recuerden, el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la forma de comprobar si hemos aprendido bien a Cristo o no es sencillamente viendo los frutos. Si cambió la forma de hablar, si cambió la forma de actuar, si cambió la forma en que como, si cambió la forma en que trato a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, si cambió la forma en que trato a mi prójimo, si cambiaron mis hábitos pecaminosos y me encuentro libre en el Señor, si he experimentado victoria sobre los apetitos, si he experimentado victoria sobre lo que antes me esclavizaba y en el pecado me llevaba cautivo a Satanás en todo tiempo, pero si ahora he experimentado una vida nueva, si estoy viviendo la vida del Señor, esa es la forma de saber que he aprendido correctamente a Cristo y que he sido instruido por Él mismo. Así que cuando la vida se transforma, es evidencia de que hemos sido instruidos no por el hermano, el instructor bíblico, el pastor, el evangelista, aquel que me visitó, tocó la puerta del hogar, me dio los estudios bíblicos. No. Cuando la vida cambia, cuando la vida se transforma y soy una nueva criatura delante del Señor, entonces es evidencia de que fui enseñado por Cristo mismo. Cristo me enseñó, su unción me enseñó todas las cosas. Dios me habló por su palabra y su palabra poderosa ha creado en mí una vida nueva, como en el principio creó la luz de las tinieblas. Y de eso es lo que se trata. Se trata de una vida nueva, cuyos frutos testifiquen que hemos sido autoría, poesía, creación del mismo Dios. Y ahora entonces el apóstol comienza a dar algunos mandamientos por el Espíritu, algunas directrices prácticas de cómo vamos a vivir la vida nueva en Cristo. Y comenzamos en el versículo número 22 hasta el versículo 24, cuando se nos dice lo siguiente. Dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítese ese trapo, quítese esa ropa, despójese de esa manera antigua de vivir. Vida que está viciada conforme a los deseos engañosos.
esa vida, como decíamos antes, que se controla, que se vive para gratificar solamente a los deseos y pasiones, es una vida demoníaca, es una vida controlada por los demonios. Despójese de esa vida por la fe en Cristo, porque Cristo, su Salvador, tiene el poder de dominar todo demonio, dominar por tanto todo hábito pecaminoso, dominar y controlar todo deseo y pasión para que usted viva en la libertad del Espíritu. Despójese, dice el apóstol. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada y es renovada por el Espíritu, es renovada por la obra del Señor. La misma obra que el Señor Jesucristo describió a Nicodemo cuando le dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nadie ve entonces la mano que desciende del cielo para cargar la culpa, la carga del ser humano de pecado. Nadie ve la luz que desde el cielo se derrama para iluminar los lugares recónditos y oscuros del corazón. Nadie ve cómo el alma es limpiada y purificada como con lejía. Nadie ve eso. Pero todo aquel que es tomado por el Espíritu de Dios es transformado en una nueva criatura. Los antiguos pensamientos son sustituidos por nuevos. Los antiguos fines son cambiados por fines nobles, ideales elevados en Cristo. La persona es transformada por completo y eso es lo que significa revestirse del nuevo hombre, renovándose en el Espíritu, en la mente por el Espíritu. Y por eso dice la Escritura entonces en el versículo número 24 lo siguiente, atención, y vestíos, dice el texto, y vestíos del hombre o del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Significa que cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo y fue entronizado a la diestra del Padre, Jesucristo hizo posible una nueva humanidad, un nuevo ser humano. Ya no el ser humano dominado por sus deseos y pasiones, cuya tendencia al mal lo domina y lo lleva cautivo a la muerte por medio de influencias demoníacas que controlan su voluntad. Cristo crucificó el pecado y condenó el pecado en la carne para que cuando resucitase y se sentase a la diestra de Dios, creara una nueva humanidad, la humanidad que con naturaleza caída, unida con el Espíritu de Dios, puede vivir no satisfaciendo los deseos de la carne, no satisfaciendo la carne y sus pasiones, sino vivir conforme al Espíritu. Una humanidad hecha posible por Cristo. Esa es la humanidad que nosotros debemos anhelar vivir. La humanidad que a pesar de nuestras naturalezas caídas, débiles y corrompidas, unidas a la naturaleza divina de Cristo por el Espíritu, puede vivir ya no más en pecado, sino por la gracia de Cristo, presentando sus miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Porque el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia hace posible que muramos al pecado y vivamos una vida nueva por la gloria de Dios que resucitó a Cristo, que ahora opera en nosotros y nos hace crecer de gloria en gloria por el Espíritu del Señor hasta la misma imagen de Cristo, a quien contemplamos como la gloria de Dios manifestándose en su rostro, en el rostro de Cristo Jesús. Y por esa razón entonces el apóstol Pablo nos sigue diciendo
lo siguiente. Aquí están ahora los mandamientos bien prácticos, bien concretos, bien específicos que el apóstol nos da por el Espíritu, por su autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu Santo. Él nos da estos mandamientos que nosotros debemos seguir en forma práctica, sabiendo que la única forma de vivir de esta forma no es por medio del conocimiento del deber, sino es por la vida de Cristo que Él vive en nosotros. Recuerda Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces estos mandamientos son posibles solo por la vida, por el poder, por la justicia de Cristo que viene a vivir en nosotros. Cristo ejecuta estos mandamientos si le creemos y anhelamos aferrarnos a sus promesas por medio de su poder, teniendo nuestras mentes y atenciones siempre en su palabra. Él hace y cumple esto en nuestras vidas. ¿Qué cosa? Aquí están los mandamientos. Dice así el apóstol Pablo. Dice lo siguiente, Efesios 4, 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? El sentido es, no se digan mentiras, no hablen falso testimonio contra el prójimo, porque ese prójimo suyo es parte de su mismo cuerpo. Usted lo consideraría como una anomalía, como una enfermedad, que una parte de su cuerpo se levante para hacer guerra contra otra parte de su cuerpo. ¿Cómo se sucede en las enfermedades autoinmunes? En donde el sistema inmunológico ataca partes del cuerpo considerándolas partes externas o extrañas al cuerpo. Eso es una anomalía. Eso es una enfermedad. Ahora, hablar mal o hablar mentira o falso testimonio de mi prójimo, de mis hermanos de iglesia, con el chisme, con la exageración, porque cualquier exageración es mentira. Quien quiera que así se comporta, hablando mal de su prójimo, está lacerando, está atacando su propio cuerpo, y eso es una enfermedad, eso es una anomalía. Entonces, si usted ha hecho eso, pídale liberación al Señor. Señor, líbrame de los demonios que toman cautiva mi voluntad y me hacen hablar palabras falsas contra mi prójimo en medio de la congregación, en medio de la iglesia, en medio de mi familia. Señor, líbrame. Eso es. Sigamos leyendo. Versículo número 26. Este versículo 26 es extraordinario. Y ya usted se va a dar cuenta por qué es tan extraordinario. Versículo número 26. Dice el Señor lo siguiente. Escucha esto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ok. Número 1. Conclusión parcial, pero certera. Escucha esto. El padecer, el experimentar, el sentir ira no es todavía pecado. Hasta que usted cede ante ella, hasta que usted cede ante esa pasión con su voluntad,
y entonces usted actúa, usted cede y vive esa experiencia en conformidad con la pasión de la ira, y usted agrede, usted levanta el tono de la voz, usted grita, usted actúa en conformidad con la ira. O sencillamente acaricia la ira y en vez de actuar, usted se queda en esa violencia pasiva y usted acaricia la ira diciendo: ay, si yo pudiera darle con mis puños, si yo pudiera agarrarle los pelos, si yo pudiera por lo menos aruñarle, si yo pudiera decirle todo lo que se merece. Aunque usted no esté actuando de manera iracunda con la otra persona, usted está acariciando la ira y está pecando. Entonces, padecer y experimentar ira, esa pasión, no es pecado aún. Por eso dice el apóstol Santiago que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, habiendo concebido, es decir, la concupiscencia o la pasión, ¿ok?, habiendo concebido, uniéndose con el elemento de la voluntad, da a luz el pecado y se engendra así la muerte. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que yo puedo experimentar ira, yo puedo padecer ira, puedo sentirla, pero si yo, en vez de ceder a la ira, yo cedo al control del Espíritu y yo evoco la palabra del Señor y yo repito la promesa del Señor y mi mente es puesta en la palabra, entonces el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo por medio del Espíritu, viene a controlar y a apagar el fuego de la pasión de la ira, y entonces en vez de yo acariciar la ira o actuar en conformidad con ella, yo le entrego la ira al Señor y el Señor apaga y me da ahora calma y paz en conformidad con su palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces viene la calma. Y no hay pecado, porque el Señor controló la pasión, yo no la acaricié, yo no actué en conformidad con ella y no hubo pecado porque el Señor calmó la pasión, la controló y me dio de su espíritu para pensar en su palabra, para actuar en conformidad con su palabra, y no se produjo pecado. Esto es importantísimo, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque hay quienes enseñan que el padecer, el sentir alguna pasión o deseo, ya eso es pecado. Ya eso es pecado porque usted es un pecador, porque el pecado es una condición del ser, es una condición del alma, es una condición de separación con Dios, y la evidencia es que sentimos deseos y pasiones, y ya entonces, aunque el Espíritu venga y lo controle y domine y no actuemos en conformidad con ello, ya usted es pecador, Usted vivió en la condición del pecado, experimentó el pecado en su pasividad y usted no puede abandonar ese pecado y ya usted pecó delante del Señor. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. La única definición bíblica de pecado es la que da la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el pecado es transgresión de la ley. Si usted se aira, si usted siente la ira, pero usted clama al Espíritu, evoca la palabra y el Señor le da calma y paz, usted no transgredió la ley del Señor. Por tanto, no hubo pecado. Y eso es lo que la palabra del Señor enseña. Todo lo que la palabra de Dios enseña sobre el pecado es siempre una operación de la voluntad que cede ante la pasión o al deseo y voluntariamente concibe un pensamiento acariciado, una acción, una actitud que transgrede la voluntad de Dios.
la Biblia nunca enseña acerca de la existencia de un pecado en condición potencial. Usted es pecador porque experimenta la potencia o la potencialidad de pecar, y entonces el pecado es un estado del ser que contamina el alma y ya nos hace nacer en la separación de Dios, y esa separación, esa vida que se experimenta en la tierra ya es pecado por sí sola por el solo hecho de nacer. La Biblia no enseña eso, en ninguna parte. El Salmo 51 no lo enseña, el Salmo 48 no lo enseña, Romanos 7 no lo enseña. Allí en todos ellos se habla, atención con esto, de una maldad que es propia del ser humano, que nos inclina a la maldad, pero que al no ser cedida por la voluntad, no conlleva culpa, por tanto no es pecado. Es maldad, y de esto el Señor puede limpiarnos y transformarnos para darnos victoria en un crecimiento de carácter por encima de esa maldad. Pero el experimentar la sensación, la tendencia hacia el mal, no es pecado hasta que la voluntad cede ante ella, y uniéndose la tendencia, el deseo o la pasión con la voluntad, entonces se da a luz el pecado y se engendra la muerte. ¿Te das cuenta? Se concibe así el pecado, uniendo la voluntad. Por eso, para pecar se requiere de la voluntad. Por eso la ley de Dios es un escrito que apela a la voluntad. ¿Te das cuenta? Sigamos entonces leyendo. Dice el texto así, versículo número 27. Versículo número 27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Dónde y cuándo tiene lugar el diablo? Allí donde el sol se pone sobre el enojo de la familia, del hogar, de los esposos, de las personas airadas. Allí donde las personas airadas, enemistada entre sí, ya después de alguna pelea, discusión, la persona enemistada, allí donde se permite que el sol se ponga, allí tiene lugar el diablo, según el contexto. ¿Ves? Entonces, el diablo mora en el lugar en donde se permite que el enojo reciba la puesta del sol y se vaya a otro día. ¿Ves? Allí mora el diablo, según el contexto. Sigue diciendo entonces el texto: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Mira qué transformación maravillosa, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que Dios, por medio de su Espíritu, puede transformar a un ladrón en un benefactor del prójimo. Maravilloso. Dios es maravilloso y su poder es suficiente para hacerlo. Versículo número 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendito sea el Señor. Aquí nos dice, bueno, de vez en cuando, si sale alguna palabra, pues vaya y pida perdón, eso es normal, la naturaleza pecaminosa lo va a dominar de vez en cuando, y cuando se le salga una mala palabra, vaya y pida perdón y vuelva a comenzar. Aquí no dice eso, aquí dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso solamente es posible si el poder de Dios es suficientemente grande como para evitar que usted caiga. Solamente es posible. Pero si el poder de Dios no es suficientemente grande como para controlar la naturaleza caída, el apóstol Pablo diría, bueno, entiéndanse, acéptense, autopercíbanse en la medida equilibrada, en una psiquis equilibrada, y autopercíbanse como débiles, y cuando alguna palabrita se les vayan y pidan perdón y vuelvan a comenzar a través de un proceso de desaprender, aprender, en el que con suficiente coaching vas a alcanzar la medida equilibrada del comportamiento proporcionado y apropiado para la sociedad. No.
El apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir que él cree que Dios tiene suficiente poder como para que esa boca solamente alabe a Cristo y no vuelva a caer. Si cae, sabemos que hay perdón. Sabemos que hay mediador e intercesor. Pero el apóstol cree que el poder de Dios es suficientemente grande para evitar caída incluso de la boca. Eso es lo que él dice. Ok, sigamos diciendo, sigamos leyendo. Versículo número 30 dice algo importantísimo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es maravilloso. El Señor Jesucristo dice en Juan 6 que todos aquellos que el Padre les ha dado, Él los tiene en su mano y nadie se los arrebatará de su mano, sino que Él los va a resucitar en el día postrero. Quiere decir que ni la muerte se los arrebata, porque Él los va a resucitar en el día postrero. Entonces, cuando una persona en su caminar con el Señor peca contra el cielo, peca contra el Señor, cae en pecado, aunque su única salvación depende del arrepentimiento genuino, allí Cristo lo va a llamar, Cristo lo va a buscar, Cristo lo va a mover al arrepentimiento y su condición de salvo depende de que ceda al arrepentimiento, confiese el pecado y se aparte. El espíritu es contristado, pero de manera maravillosa, el espíritu va a permanecer allí para batallar con esa conciencia para lograr el arrepentimiento. Por eso el texto dice que el espíritu es contristado, pero no dice que el espíritu se va y se aparta para no volver. El caído no es dejado a su desesperación para que se restaure a sí mismo y luego limpio venga al camino. No. El caído es atendido por el Espíritu. Por eso el Espíritu es el paráclito, el ayudador, el consolador, el que va a ayudar al soldado caído. Ayuda al caído y allí va a permanecer batallando en su mente y conciencia para producir el arrepentimiento, para que venga de nuevo a Cristo, para que ceda a su gracia y sea restaurado completamente. Finalmente, entonces, el apóstol Pablo termina con un mandamiento que comienza con su contraste negativo. En el versículo 31 y 32, el apóstol nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis queridos amigos y hermanos, aquí está el fundamento maravilloso de todo lo que posibilita una nueva vida en Cristo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió al trono del Padre para sentarse a su diestra, Jesucristo firmó los documentos de emancipación de la raza, creando un nuevo hombre y haciendo posible por su perdón obtenido en Cristo. Cristo obtuvo el perdón de parte de su Padre cuando se sentó en ese trono de gloria. Cuando obtiene el perdón y puede dispensarlo para el ser humano, cuando Cristo obtuvo el perdón, entonces la humanidad, a esa humanidad se le hace ahora posible en Cristo, por medio de Cristo, de vivir una vida conforme al genuino y verdadero perdón, que es no solamente una declaración legal, sino una transformación que crea un nuevo corazón que pueda gozarse en el Espíritu, gozarse en el don de la salvación y vivir como nueva criatura delante del Señor. Todo es posible. Toda vida nueva es posible
Cuando le creemos al Señor y cedemos ante su Espíritu y su gracia y nos aferramos a su bendita promesa en su palabra, todo es posible para aquel que recibe la operación del poder de Cristo en su vida, en su interior, en su corazón, en su ser entero. Todo le es posible. Toda altura moral, toda nobleza de carácter, toda renovación es posible para aquel que deja obrar a Cristo en su corazón y vive una vida entregando su voluntad sin reservas al control de Cristo. Todo pensamiento llevado cautivo a Cristo y así toda norma, todo estándar, toda nobleza moral, todo embellecimiento del carácter le es posible a aquel que cree en Cristo y se aferra a Cristo y al control de su espíritu. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, por su poder y por su gracia, nos despedimos en esta hora invitándoles para el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia y el día sábado a las 7:30 de la mañana para comentar en vivo el texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Nos despedimos diciéndoles bendiciones. Chao, chao.